El empleado de la pasiva de 8 de octubre y Garibaldi, identificado como Gastón Hernández, de 34 años, era padre de 5 hijos, 2 de ellos las mellizas de 8 meses. Fue un crimen terrible, una ejecución de una persona cometido por adolescentes, por un adolescente menor de edad. Casos así habían habido muchos a lo largo del tiempo, pero no apareciendo los informativos. Gastón Hernández se agachó para tomar la botella y alcanzársela al presunto cliente. Llegó a colocar la bebida sobre el mostrador, pero recibió un disparo del rapiñero que llevaba la gorra roja. El empleado era trasladado a un sanatorio donde poco después moría. Se presume, más allá de que eso no esté en el expediente judicial, que fue una especie de ajuste de cuentas que salió mal y que salió tan mal que ni siquiera era, la bala ni siquiera fue hacia la persona que tenía que ir según la que había contratado esos servicios. Pero después me explicó a mí por qué lo había bajado. ¿Por qué? Porque cuando se lleva un arma hay que usarla y vos sos el que mandás. Lo que tuvo de emblemático el caso fue que marcó un antes y un después en la legislación sobre menores infractores. Marcó un antes y un después. Es increíble que tengamos que verlo para que nos genere ese impacto tremendo. La madrugada del 12 de mayo del 2012, un hombre perdió la vida mientras cumplía su horario de trabajo. 2 jóvenes ingresaron a un conocido local de comidas de Montevideo y mataron al trabajador a sangre fría. Este es el caso Gastón Hernández. ¿Recuerdas lo que pasó a la madrugada del 12 de mayo del 2012? Sí, señor. El homicidio en el comercio La Pasiva, Montevideo. Un hecho importante, simbólico. Fue un crimen terrible, una ejecución de una persona cometido por adolescentes, por un adolescente menor de edad. Lo recuerdo particularmente porque además de lo terrible en sí del hecho y de lo doloroso, me acuerdo que afectó muchísimo a la sociedad, hubo mucha conmoción. Casos así habían habido muchos a lo largo del tiempo, pero no apareciendo los informativos. El empleado de la pasiva de 8 de octubre y Garibaldi, identificado como Gastón Hernández, de 34 años, había comenzado a trabajar hacía 3 meses. Era padre de 5 hijos, 2 de ellos las mellizas de 8 meses. Nos vimos todos reflejados en esa situación, porque el cierre de un comercio es eso, el que está en la caja arreglando los números, los otros compañeros arreglando y limpiando sus áreas de trabajo, y bueno, en eso inmediatamente entra esa violencia desmedida que realmente nos quebró anímicamente. Creo que fue un antes y un después, ¿no? El delincuente tiene una mecánica operativa que no es solamente emocional del momento. Va planificando que cualquier resistencia debe ser vencida en forma inmediata, evitando que la víctima pueda recomponerse moralmente del primer impacto que es el arma sobre ella. Es una premeditación lo que hablamos los abogados. Y estamos, más que una premeditación en el delito, es una perfecta orquestación en cómo se lleva a cabo el delito. Capaz que actuó por nervios. La cola el dedo en la cola del disparador, salió la bala. O sea que sos de la teoría de que capaz que ni siquiera hubo una premeditación, fue una cosa completamente alocada. Estoy seguro que no hubo una premeditación. Estoy seguro que... Pero eso lo exime de responsabilidad. No, claro que la tiene. Fue la primera vez que vimos algo se viralizaba. Hoy con las redes sociales, WhatsApp, Twitter, tenés todo al instante y cosas peores incluso, ¿no? Pero ver un asesinato tanta cantidad de veces, de alguna manera creo que eso
tuvo más impacto que el asesinato en sí. Cuando hay algo que sorprende, generalmente es algo que, digamos, es algo que tiene mayor posibilidad de que se viralice, porque sale de lo común, sale de eso que uno está esperando, ¿no? Y esto, en ese caso, era algo absolutamente fuera de lo común. Según las cámaras de seguridad del comercio, entraron dos jóvenes, llevaban las cabezas cubiertas, uno con un gorro rojo y el otro con uno de color verde. El primero pidió una Coca-Cola y se quedó apoyado con una mano sobre el mostrador. Llevaba una pequeña riñonera colgada atravesada al pecho. De repente metió la mano en la carterita y sacó un revólver. En ese momento, Gastón Hernández se agachó para tomar la botella y alcanzársela al presunto cliente. Llegó a colocar la bebida sobre el mostrador, pero recibió un disparo del rapiñero que llevaba la gorra roja. Que de inmediato saltó al mostrador y pasó al otro lado. El empleado cae tras tomarse el pecho. El otro rapiñero también salta al mostrador, toma de la caja todo el dinero recaudado. Con unos 100.000 pesos, huyeron. Y ahí lo que sucedió, si lo tuvieras que resumir, ¿qué fue lo que pasó? Los argumentos del matador fue de que este chico Hernández, de 34 años, 36 años, una cosa así, había hecho un movimiento sospechoso y simplemente lo que había hecho era agacharse para tomar una Coca-Cola y dársela, que era lo que este chico le había pedido. Ya en su momento, cuando se empiezan a tomar las declaraciones, me llamó bastante la atención la reacción del joven que disparó al no tener el funcionario ninguna agresividad ni ningún gesto que pudiera dar a pensar que iba a tomar una actitud defensiva. El crimen de la pasiva, tan terrible, al ser visto, la gente toma conciencia de cómo alguien le dice quédate quieto y porque aquel hizo un movimiento indebido, ¡pum!, lo bajó. Pero después me explicó a mí por qué lo había bajado. ¿Por qué? Porque cuando se lleva un arma hay que usarla y vos sos el que mandás. Eso te dijo a vos en la declaración. Sí. Los dos delincuentes charlan entre ellos, finalmente se van. Uno de los empleados se tira debajo del mostrador, luego mira, ve que ya no están, toma el teléfono y llama a la policía. El empleado era trasladado a un sanatorio donde poco después moría. ¿Recuerda, fiscal, lo que estaban buscando los delincuentes de la pasiva? Había un tema económico que siempre es lo que motiva. Generalmente se saben que hay determinado tipo de botín o algo para llevarse. Cuando el pibe, lo vemos en el video, salta por arriba del mostrador, lo observa, lo apunta al mozo ya caído que estaba agonizando y después va a buscar el dinero. No sé si lo apunta con la intención de volver a dispararle o simplemente para cerciorarse de que ya no se iba a mover. No dejo de lado el homicidio de la kiosquera de Colón, ni el que no ha fallecido, pero horrible agresión que sufrió el guardia de seguridad del barrio Conciliación, o del policía que fue ultimado en el cerro. Este es uno más y estamos combatiendo con la mano más firme y con todos los esfuerzos y los recursos que tenemos. Es la matriz de muchos delincuentes, jóvenes y violentos. Y lamentablemente hay que sumar a eso, por lo general bajo los efectos de la droga o del alcohol. Pero no es una cosa nueva para Montevideo. Yo creo que impactó más varias características. Se trataban de menores de edad, no media un pedido de dinero, no era la persona que estaba en la caja, era alguien que estaba trabajando en la parte de pizzería. Pero lo que más impactó fue que le vimos la imagen. Una cosa es leerlo en la prensa, escucharlo en la radio, y otro es verlo. Creo que eso uno lo internaliza mucho más. Y al haberse exhibido, impactó mucho más en la sociedad. Es increíble que tengamos que verlo para que nos genere ese impacto tremendo, ¿no?
muerte del planchero de La Pasiva quedó registrada por la Cámara de Seguridad del Comercio. En los días siguientes el video se repitió más de 100 veces en los canales de televisión. ¿Te acordás la reproducción mediática que tuvo? Sí. Que fue una cosa que era como... Fue pasado reiteradamente los posteriores días en la televisión. ¿Y eso es bueno o es malo? En lo personal yo creo que es bueno porque demostró la hazaña que tiene la delincuencia y hoy la policía reconoce y dice el ensañamiento que hoy hay en la delincuencia. Esta filmación, esta escena, llegó a analizarse por parte de agencias incluso que analizan los medios de comunicación y a verse que se había llegado a pasar a través de los canales de televisión uruguaya 48 veces en 48 horas. Yo creo que la prensa no tomaba en consideración a los deudos, a la mujer o a los amigos que estaban viendo caer a su ser querido cada 10 minutos. Es muy cruel eso. Es una revictimización mediática, es muy cruel y es una cuestión a tomar en consideración. Yo creo que hubo una tercera posición de crítica que decía los medios usaron ese video en forma de buscadora de rating. Le buscaron el rating para ser dramático. Y yo diría, si estás mostrando una verdad, en lo personal, lamento por esa fase terrible de esos hijos huérfanos que quedaron, pero del punto de vista social, motivó la modificación de la legislación. Hubo un debate en torno a la excesiva mediatización de la imagen. En algún momento se dijo, bueno, pero esto es como que se pasó de listo y tanta repetición termina generando como, bueno, una sensación un poco complicada en la gente. ¿Cómo interpretas eso? Yo interpreto que el que decide poner algo en el noticiero es porque entiende que la gente tiene interés de verlo. Y no creo en las tutorías esas de decir pasen esto sí, pasen esto no. Y me parece que ayuda a tomar mucho más conciencia del problema en que estamos, ¿no? Porque ese es el impacto que tuvo, ¿no? Hay un tal Pato Feo. El Pato Feo, sí, claro. El Pato Feo fue uno más de los 10.000 delincuentes. Hasta que un día apareció en la televisión. Sí. Y el día que apareció en la televisión se convirtió en líder de banda. Sé perfectamente que a veces dar muerte a un individuo es un galardón para el individuo, ¿no? Para el que mató. Es aplaudido. Tienen otros parámetros para manejarse. Nosotros tratábamos de no repetir los nombres. Cuando decís no repetir los nombres, ¿qué querés decir? Perdóname. Los apodos. Ah, es quitar el apodo del Pirulito, no. Sí, el Juanito. Claro, como si dijéramos el pelado de los 90. Porque eso lo mitologizaba el personaje. Pero por supuesto. Y los demás lo toman como referencia. Y termina generando una imagen de poder. Y un líder negativo. Ahí está. Y estás convirtiendo en líder negativo. Líder al fin. Sí, claro. Si uno mira el video y lo que fueron sus repeticiones constantes en los medios, ¿qué te parece que efecto pudo haber tenido aquellas repeticiones? Porque recordás que fueron brutales las repeticiones. Sí. Quizás de las primeras veces que se repitió tanto un video así masivamente, ¿no? Quizás fue justamente por eso traumático que tenía, que mostraba una historia que hasta ese entonces era como parte de las películas, era lo que uno estaba acostumbrado y era naturalizado de ver en una serie, en una película, pero no que formara parte de la vida real. Nos conmovió porque estaba en un lugar que era La Pasiva, que era un lugar conocido, un lugar icónico de los uruguayos, a un trabajador y de una manera que, digamos, no era la que nosotros estamos acostumbrados a que se diera la violencia en nuestro medio, sí capaz si nos hablaban de otros países, ¿no? El video, grabado por la cámara de seguridad, fue cuestionado en las horas posteriores al crimen, básicamente por la excesiva repetición en los medios de comunicación. Sin embargo, en base al mismo, un vecino de la zona logró identificar al responsable y así se construyó una pista firme para detenerlo.
primero que detuvieron fue al que estaba afuera oficiando de campana para que los otros dos entraran a concretar el asalto. Tiene 19 años. Fue reconocido en fotos del archivo policial por la empleada a la que en la vereda le quitaron el celular. Este aportó los datos para que en Canelones uno y en San José el otro fueran detenidos los autores. Los dos tienen 17 años y no registran anotaciones por ningún delito, según lo confirmó la policía y también fuentes judiciales. También está detenida una mujer, esta como posible cómplice. Si bien declararon en el juzgado, los tres ya confesaron ser los autores y mañana volverán a una segunda audiencia. ¿Cuántos menores, recordás la cantidad que participaron? Recuerdo sí la participación concreta de ingreso al local de 2 menores, de 2 adolescentes, como corresponde decirlo ahora, con la participación también de un adulto. Ese mayor hizo determinadas declaraciones que involucraban a una funcionaria, exfuncionaria del comercio, que había estado trabajando allí hasta el día 8. Esta exfuncionaria fue la que les dijo dónde estaba el dinero en el local comercial, en una caja de metal, y la ubicación del mismo. Les explicó cómo funcionaba, los horarios, en qué horario era mejor, en qué horario había poca gente, por eso fue un crimen que se cometió prácticamente sobre el filo de la madrugada. Y además les transmitió, según declaraciones del mayor, no de mis defendidos, que ella había tenido un desencuentro con el responsable del local. Peleada con el encargado, decide tomar venganza. Entonces lo que hace es contrata los servicios, si se quiere, tipo sicario, de estos 2 menores. O sea, además del robo, ustedes se quedan con el producido del robo, lo que ya les pide de alguna manera es pegarle un susto. Se presume, más allá de que eso no esté en el expediente judicial de estas 2 personas que en aquel momento eran menores, que fue una especie de ajuste de cuentas que salió mal y que salió tan mal que ni siquiera era, la bala ni siquiera fue hacia la persona que tenía que ir según la que había contratado esos servicios. En vez del encargado, el que se la ligó fue este empleado. Creo que este chico... ¿Había un móvil ahí? Y creo que un poco también era hacerse de algún dinero, ¿no? Era eso. Creo que sí, una rapiña común y corriente. En un momento se planteó que habían actuado por encargo los menores. ¿Tú recuerdas algo de eso? Sí, hubieron varias hipótesis, pero no se pudieron probar en definitiva. Y básicamente el disparar el arma estuvo vinculado a ese reflejo oscuro que representa la no solidaridad con la vida humana en ningún nivel. Aquella respuesta del arma se lleva para usar y yo soy el que tengo que mandar. Entendí. Y cuando saco el arma, si no me obedecen, la debo de usar. ¿Sabes que es muy impresionante lo que me estás diciendo? Sí, a ver, el arma se debe usar, si no me obedecen... Si la saco es para tirar, si no me obedecen, tiro. Hoy tenemos... ¿Pero quién educa en esos valores? Perdóname que te busque, pero eso es... Pero educa el mismo ser humano que hace 2 millones de años está inventando mecanismos durante la Edad Media de la Sagrada Inquisición de cómo obtener confesiones. No. El ser humano es capaz de las mayores bajezas y de las buenas alturas. No diría de las mayores, pero de las buenas alturas. ¿Quiénes fueron los autores del hecho y tenían algún antecedente? No se puede utilizar, la expresión es incorrecta, pero tenía algún historial de violencia o algo que puedas ilustrarnos. En particular, uno, su padre había sido delincuente, aunque en sus propias palabras, un delincuente con códigos, porque robaba pero no mataba. Eso decía el padre de este chico. Dicho por el propio padre. Llamó mucho la atención, inclusive hasta eso, el hecho de que el padre dijera que cuando lo viera iba a tener como unas palabras fuertes con él, porque había que respetar la vida. ¿Vos sos delincuente? Soy. ¿Qué pensás de lo que hizo tu hijo? Está mal, ¿cómo que te digo? Está mal, está recontra mal. ¿Qué pasa con los códigos? ¿Los pibes nuevos no la ven?
No la ven los códigos, no, ¿qué la van a ver los códigos? Los códigos no existen más. Código había antes, que vos se respetaba la vida de la gente, ¿no? Una cosa es llevarle la plata, otra cosa es lastimar a una persona. ¿Lo vas a ir a ver? ¿Se lo vas a decir? Seguro que lo iré a ver. No deja de ser mi hijo, le voy a ver, le voy a rajar todo y si me da la patear le cajo unos cachetazos con él. Eso no se hace. Así me entienden. Yo lo que quiero, uno nació para eso. Claro, no voy a negarlo. Pero soy un delincuente que bien. ¿Cómo va a lastimar a una persona? Y menos por plata. Una ola de indignación copó las redes sociales y la vía pública luego del crimen. Más de 1000 personas se manifestaron frente a la torre ejecutiva reclamando mejoras en materia de seguridad pública. Entre los manifestantes había integrantes del gobierno, del sindicalismo y de la oposición. La manifestación congregó algunos centenares de personas, de 500 a 700 según algunas estimaciones, hasta 2500 según los organizadores. Llegaron al caer la noche a la torre ejecutiva. Aunque la convocatoria se hizo desde las redes sociales sin banderas ni mensajes políticos partidarios, en la práctica diputados blancos, colorados y de Frente Amplio, incluida la esposa del ministro del Interior, participaron en la movilización y se escucharon cánticos contra el gobierno y reclamando la renuncia de Bonomi. A partir de ahí, el gobierno de Mujica se vio obligado de alguna manera a convocar lo que se llama el Gabinete de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Cancillería. Es un menor el que le quita la vida a un trabajador. Y es como que cuando yo vuelvo a mirar las imágenes, no termino ni siquiera de entenderlas hoy, ya pasados tantos años. ¿Qué lees hoy en perspectiva cuando volvés a ver la imagen, hoy? A veces me pongo a pensar, cuando ocurren hechos determinados de este tipo, lo primero que pide la gente y se embandera la renuncia de Bonomi. Y esa no es la solución. Convengamos que en toda esta etapa de Bonomi, la policía ha sido objeto de adquirir mucha tecnología, se ha hecho cursos, se ha preparado gente. Eso por un lado. Pero si nosotros preparamos un cuerpo, le damos tecnología, pero no tenemos una legislación adecuada que acompase los tiempos que estamos viviendo, todo aquello no vale de nada. La proclama fue leída por Romana Ferrer, una activa participante de redes sociales que exhibe en su Facebook la condición de militante del sector de Pedro Bordaberry Vamos Uruguay. Desde el Frente Amplio, legisladores dijeron que fueron porque la indignación por lo ocurrido no tiene color político y reclamaron no partidizar el tema de la seguridad. Este problema lo tenemos instalado de hace 20 años y que yo sepa, si era tan fácil de resolverlo, los que nos precedieron en el gobierno no lo resolvieron. Por lo tanto, con humildad tenemos que escuchar y con humildad también quienes nos piden cambios tienen que asumir que en su momento no lo pudieron resolver. Al mensaje contra el gobierno de un sector de los manifestantes se plegó un tío del empleado de la pasiva asesinado. En lo que va del año van 100 y pico de muertos. Mujica le quedan 1000 días de gobierno. Hay un muerto por día. O sea, van a haber 1000 muertos más. A ellos no les importa. Lo que queremos es justicia y que el ministro se tiene que ir de una vez. Y vimos ahí que en un determinado momento se había como, para nosotros, politizado un poco. Entonces decidimos que no, a las marchas no asistíamos. Okay. Porque, perdón, claro, pero el dolor de una víctima o de la familia de una víctima es tan grande que con eso no se puede estar jugando. Este caso fue tal vez uno de los 2 o 3, pero están entre los principales, que se escogió por parte de los promotores de la reforma y de la baja de imputabilidad como paradigmáticos, ¿no? Yo estuve en contra de la baja de la edad de imputabilidad, pero estaba de acuerdo y sigo estando de acuerdo con la suba del absurdo marco punitivo de 5 años que tenemos. ¿A cuánto? Yo creo que a 10.
¿Recordás, Daniel, en vinculación directa con los trabajadores, cómo impactó el crimen de la pasiva sobre la masa laboral que ustedes manejan? Impactó tremendamente, como decía. Fíjate tú que los cierres de los comercios se convirtieron en situación de nervios para todo el personal. Trancás a puerta, cerrá ahí, estate seguro que no entre nadie. Porque siempre en este momento hay alguien en los boliches. Y aquella mesa, ¿por qué no se va? Y te empezás a poner nervioso. No te digo el tema de las cajeras, los autoservicios, que por lo general son muchachas jóvenes todas ellas. Es su primer empleo. Los nervios que quedó. Sus padres que le dijeron el otro día, por favor, no vayas más a trabajar. Nos creó un problema también laboral, indudablemente se transmite todo al propietario de ese comercio. La palabra es miedo, ¿no? Miedo. Uno se pone en esa situación y dice, pero ¿podría yo estar ahí en ese boliche y en esa esquina y me podría pasar a mí? Entonces, me parece que la sorpresa combinada con el miedo debe ser medio que complicado ese asunto. Sí, acá yo creo que la gran mayoría de la gente se identificaba con el tipo que estaba trabajando. Claro. ¿no? Entonces, había, digamos, todos en ese momento, el que miraba era ese que estaba sirviendo una pizza y una Coca-Cola. ¿no? Entonces, ahí sí, en ese sentido, cualquiera podíamos ser, como luego cualquiera podíamos ser que estuviéramos esperando para comprar ravioles, ¿no? en una pastería. ¿no? Entonces, yo creo que esa situación es que es alguien que, bueno, que tiene un nombre, un apellido, una familia, pero que en determinado momento, digamos, es alguien que podríamos ser cualquiera de nosotros. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, capaz que nos genera miedo la posibilidad, bueno, estar en un entorno donde, bueno, te podría llegar a pasar a ti. La reacción social puso en aprietos al gobierno. El presidente se vio obligado a conformar un gabinete de seguridad y elaborar un paquete de medidas para combatir el delito. Al mismo tiempo, el clima de inseguridad le permitió a la oposición reinstalar una polémica reforma, la baja de edad de imputabilidad. La iniciativa fue del Partido Colorado, opositor al gobierno, como respuesta a la creciente inseguridad que se vive en el país. La propuesta implica bajar la edad de imputabilidad de los 18 a los 16 años para los que cometen delitos violentos como homicidio, secuestro, rapiña o violación, que en la actualidad se rigen por legislación especial. La baja de imputabilidad, ¿vos la venías procesando ya previamente o esto, por ejemplo, este episodio de la pasiva te funcionó como un disparador? No, nosotros lo teníamos en el programa de gobierno del año 2009. Era esencial junto con la actualización de muchas normas. Uno lo reduce a la baja de imputabilidad, pero en definitiva incluía también la creación de un servicio descentralizado para atender a los menores que delinquen, que se creó finalmente el INISA. Venía también con el mantenimiento de los antecedentes de los menores que mataban, rapiñaban, que se estableció con cierta limitación, pero se aprobó por ley. Y venía también con un agravamiento de las penas a los mayores que utilizaban menores para delinquir. Para nosotros fue un momento crítico en el sentido de que este caso fue tal vez uno de los 2 o 3, pero están entre los principales, que se escogió por parte de los promotores de la reforma y de la baja de imputabilidad como paradigmáticos, ¿no? Para ponerlos como ejemplo del por qué había que reformar la Constitución y llevar adelante esta reforma. En ningún momento se negó ni se va a negar que se cometen delitos graves por adolescentes, eso se toma como un dato, como un hecho, sí. Y hay muchísima estadística muy analizada en ese sentido, pero bueno, insisto, que también era un paradigma o un ejemplo de cómo, más allá de no negar lo que realmente efectivamente ocurre, mostrar que a veces la población o la opinión pública tiene una impresión diferente o distorsionada en la medida de que es distorsionada a través de cómo se exponen o se sobreexponen o cómo se relatan determinados hechos. Entonces, esa discusión entre lo que realmente es y cómo se muestra y cómo inciden nuestras emociones, que no es algo a subestimar y no es algo a descreer, sino más bien todo lo contrario, bueno, es una discusión muy difícil, ¿no? Y que muchas veces se prestó para tratar de tergiversar los dichos de la comisión o para tratar de adjudicarse que se negara la gravedad de los hechos, cosa que en realidad jamás sucedió. ¿No te parece que
Ahora, mirado en perspectiva, ¿no? Que el debate de la baja imputabilidad y el debate de la no imputabilidad terminó como encerrado en una lógica de, no sé si caricaturesca, pero dura, cuando en realidad uno empieza a razonar desde un punto más o menos lógico y dice, pero tendría que haber un panorama más o menos en degradé, como estás planteando ahora. No todo lo que vos pedís en política se logra. Tal cual. Pero sí lográs influir. Y creo que hubo un cambio. Un exdirector del INISA, cuando era el CIRPA, me dijo, yo tengo que agradecerte en nombre del Frente Amplio, porque a partir de tu iniciativa nos dieron los recursos que nunca nos habían dado. Claro. Si lo que queremos es esa palabrita que también fue tan bastardeada y tan gastada y utilizada durante la campaña de la baja de imputabilidad, rehabilitar al infractor, es decir, tratar de reencauzarlo o conducirlo por el camino de no volver a infringir las leyes o evitar la reincidencia, bueno, y tenemos que empezar a analizar efectivamente qué es lo que se necesita hacer con esa persona o para que esa persona no reincida, y en función de eso que necesitemos hacer, cuánto tiempo es necesario, ¿no? Y es un desafío muy grande porque además... Capaz que ahí necesitas más tiempo para la rehabilitación. O capaz que menos. Que precisamos más o menos tiempo dependiendo de la persona y no solamente del delito, no solamente del hecho. Entonces es una discusión muy compleja, muy profunda y que hasta ahora, por lo menos en cuanto a lo político y a lo comunicacional, ha quedado demasiado en la superficie. El Código de la Niñez y Adolescencia tenía de sanción mínima 0. Sí, claro. Yo tuve apelaciones brutales con los jueces donde ante una rapiña al infractor se lo enviaba para su domicilio y no con vigilancia de ningún tipo, como ahora se estila, con las tobilleras y todo, y se le aplicaba, por ejemplo, concurrir cada 15 días a una seccional policial. En enero del 2013, una de las pocas reformas que tuvo el Código de la Niñez y la Adolescencia, bueno, se agrega un artículo, el 116 bis, que se fijan 12 meses de privación de libertad para determinadas infracciones y además preceptiva la medida cautelar de privación de libertad. Pero perdón, pero te interrumpo, pero es insólito, o sea, tuvo que suceder una tragedia de este tipo para que el cuerpo parlamentario tomara conciencia y tuviera que legislar en un mínimo de privación de libertad. Bueno, yo creo que por eso este hecho fue un hecho que marcó. Lo que, a mi juicio, acertadamente el gobierno de la época impuso es, para las cosas graves, 12 meses de mínimo. Arrancamos por acá. Arrancamos por acá. Claro. ¿Qué pasó? Ahora cayó esa norma. Sí. Ahora cayó. ¿Por qué? Porque con el nuevo Código de Proceso Penal que dice que la sanción no es la regla, se considera que aquella norma era inconstitucional, acaba de caer. Vuelven a tener los menores infractores 0 de mínima. Eso es una mala noticia para vos. Para mí es una pésima noticia. ¿Por qué? Porque el juez, cuando aplique una sanción de 0 días, yo como fiscal no le voy a poder decir juez estuvo mal. Sí. Porque el juez estuvo bien, está acotado a los lineamientos que le da el Parlamento. Y entonces ese juez puede usar esos criterios que a mi juicio son extremos. A pedido del fiscal, el juez condenó al asesino de La Pasiva a cumplir una condena máxima de 5 años de internación. Su compañero tuvo una sentencia de 4 años por ser cómplice de homicidio. Ambos ya están en libertad. Durante las actuaciones judiciales, Subí había calificado el homicidio como una ejecución, señalando que los menores se manejaron con indiferencia y sangre fría en sus comparecencias ante la justicia. 5 años alcanzan para que un individuo esté reeducado y uno pueda tener la tranquilidad de que esa persona, de vuelta a la sociedad, va a actuar de manera racional y no va a cometer algún tipo de acción de esta naturaleza como la que vimos. El tema es filosófico y profundo y hace a lo que es la ratio, la razón de ser de la punición. Y en el CNA, cuyo máximo de sanción son 5 años, a mi juicio es totalmente exigua, totalmente carente de realidad una sanción máxima de 5 años por estas conductas. Y ojo, yo he sido ¿Por qué?
Es porque los tiempos sociales y los tiempos psicológicos para una sanción de 5 años son tan pequeños, tan breves. Yo estuve en contra de la baja de la edad de imputabilidad, pero estaba de acuerdo y sigo estando de acuerdo con la suba del absurdo marco punitivo de 5 años que tenemos. ¿A cuánto? Yo creo que a 10. Yo creo que 5 años para un adolescente es la pérdida en privación de libertad, en un hecho gravísimo como fue este, de toda su adolescencia. Entonces, me parece que tomó un monto de tiempo apropiado y que está en consonancia con normas internacionales que ha ratificado nuestro país y sobre todo con la Convención de los Derechos del Niño, que insiste mucho y trabaja mucho sobre que la solución a estos temas no pase por muchísimos años de privación de libertad. Yo creo que es muy buena la legislación británica, donde tiene un gran valor la apreciación del juez. Ellos no discuten la edad de imputabilidad. Ellos discuten si quien desarrolla esa conducta tiene la capacidad para entenderlo. El plazo debiera siempre ser revisable a juicio de especialista. Este chico hoy que cometió este asesinato hoy está libre. Sí, sí. Me pregunto, ¿estará rehabilitado? Yo no sé si un arrepentimiento. Yo no he escuchado... Un arrepentimiento de fondo, decís tú. Yo no he escuchado hasta ahora que algún chico de estos haya dicho realmente me mandé una macana. Creo que en el fuero íntimo prima más su preeminencia en el grupo, en ese colectivo particular, donde él adquiere una jerarquía por matador, que redimirse ante la sociedad que lo está observando. Está demasiado pendiente la discusión de qué es realmente esa rehabilitación. Se habla mucho de la rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación para vos? Y creo que en principio es buscar a los efectos de cada persona y de la naturaleza del delito qué podemos hacer para que esa persona no reincida. Y para eso necesitamos averiguar por qué delinquió. Y si te reprocharan y te dijeran, en base a la visión que vos tenés, el asesino de mi hijo, de mi esposo, o mi padre, estuvo un poquito de tiempo nada más y ahora lo tengo que ver libre por ahí. Jamás me atrevería a juzgar esa opinión. La voy a escuchar también y la voy a recibir también. Creo que eso hace también parte de la convivencia que estamos tratando de lograr. Yo insisto, el dolor hay que respetarlo. Hay gente que se recupera muy poca en virtud del trabajo que el Estado hace y hay gente que sí, no digo se recupera, que cambia su horizonte delictual por factores completamente ajenos a la acción gubernamental o a la acción rehabilitatoria, llamémosle, del Estado. Es decir, el tipo se casa, el tipo tiene un hijo y percibe que la vida puede tener otro ángulo y no aquel ángulo de los muchachos, de la esquina, del salir corriendo para cometer el delito en una moto a toda velocidad. Es decir, cambia la perspectiva de vida. ¿A vos te da la impresión de que en este caso la noción de arrepentimiento se fue produciendo? Sí, un proceso. Vivido algo así como déjenme el pasado por allá atrás. Quiero empezar una nueva vida. ¿Cómo está hoy el chico? Lo reenganchamos en los estudios. O sea, él recuperó participar de secundaria, formalmente. Sí. Está en pareja, está trabajando. Está trabajando. Sí, es otro. Esperemos que siga así. Todo ha crecido para bien y por otro lado la delincuencia se desbordó. El crecer en un medio con muchas privaciones ayuda a que aparezca luego alguna conducta hacia el delito. Lo que tuvo de emblemático el caso fue que marcó un antes y un después en la legislación sobre menores infractores. Marcó un antes y un después.
aumentado la economía, ha mejorado la distribución del ingreso, el Producto Bruto ha crecido. Sin embargo, tenés más nivel de fragmentación social. Bueno, eso lo tendrán que aclarar los sociólogos que estudian el tema, porque todo ha crecido para bien y por otro lado la delincuencia se desbordó. Entonces hay un contrasentido, pareciera, en este tema. Ahora, ¿por dónde viene? Yo no sabría decir cuáles son las causas y creo que es un tema multicausal. En general, hogares muy pobres, poco estructurados, mucha madre sola. Estructura monoparental, digamos. Sí. Peleándola, gente pobre, básicamente. O sea, la condición económica ayuda. No es determinante, pero ayuda. El crecer en un medio con muchas privaciones ayuda a que aparezca luego alguna conducta hacia el delito. En las maras, y lamentablemente el Uruguay va camino a estos grupos delictuales que gobiernan territorio, gobiernan espacios de vidas, decretan órdenes en el barrio que son cumplidas. Tuvimos hace poquito los desalojos Manu Militari. Esta vivienda está vendida, te vas de acá. Bueno, entonces, esos grupos de control, el que muestra algún signo de emocionalidad sana, es decir, de sintonía con la víctima, es desplazado inmediatamente y el individuo tiene que hacer mérito de malo. Se hace mérito, y para hacer mérito de malo, tú sabes que en otros países latinoamericanos hay que matar a alguien para sacar diploma de delincuente. Lo que tuvo de emblemático el caso fue que marcó un antes y un después en la legislación sobre menores infractores. Marcó un antes y un después. Y la pregunta que a mí me queda es, ¿realmente hoy se modificaron las condiciones para volver al régimen de benignidad que acabamos de volver, eliminando aquellas sanciones mínimas de 12 meses? Mi respuesta es que no. Y yo creo que los montevideanos no merecemos esto. No es justo. Somos gente trabajadora, somos gente abnegada, somos gente solidaria. Creo que alguien deberá tomar medidas desde las bases, y no es Bonomi. Es allí en la Casa Grande, en el Poder Legislativo, donde tienen que haber normas que sustenten y hagan posible que los que tienen que después ejercerla, la cara visible del Estado ante la sociedad, que es la policía, pueda operar como debe operar, como un organismo de seguridad que haga valer las leyes. Con el tiempo, otros casos sucedieron al crimen de la pasiva y fueron cambiando el foco de atención de la prensa, de las autoridades y de la ciudadanía misma. Para algunos es solo un recuerdo del pasado trágico, lo que pasó con aquel hombre que perdió la vida durante su horario de trabajo. Para otros, el crimen de la pasiva es una realidad que aún permanece vigente y golpea a familias que sufren ese tipo de desgracia en similares circunstancias. Brisa González perdió el ómnibus, como relató la madre de una compañera que la vio en la parada desde arriba del coche. Nadie la vio en la escuela, nadie la vio. Ella no llegó a la escuela. Era una chiquilina que no salía, no tenía un libertinaje. Como demostró la cámara de seguridad de una panificadora de la calle Cerrato, fue interceptada por un automóvil. El video se filtró y la veo pasar con la túnica, la moña, la mochila, mirando para atrás asustada, y después veo el auto. A Marindia lo fue a buscar la policía, que encontró el auto recién pintado y sin la matrícula de adelante. Estamos en presencia de un reincidente, ¿no? De alguien que tenía por lo menos 2 condenas. Y estuvo a punto de quebrarse, pero tiene un grado de maldad inimaginable.
Esta tarde, sobre las 2:15 de la tarde, aquí en este lugar en donde estamos nosotros, la policía encontró el cuerpo de la pequeña Brisa González enterrado en un pozo que había en el lugar. La niña fue asfixiada y que fue sometida a una violación. La persona esta sigue negando. Para los investigadores, hay convicción de que es el responsable de la desaparición de la niña.